Las comunidades se construyen a partir de lo cotidiano, de la vida compartida que se arraiga a un lugar, a la gente que lo habita y sus costumbres. Pero ¿qué pasa cuando el otro nos invade? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Sea cual sea el caso, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván, este podcast de Tadaima en el que ya saben ustedes, su servidor Fro Chicken, pues platica sobre lo que estamos viendo estas temporadas, sobre lo que nos parece interesante y algunos temas de reflexión y análisis que surgen a propósito de ello. Ya ven ustedes que de este lado del micrófono acá, pues nos gusta ver anime, nos gusta ver mucho anime ciertamente, pero pues sobre todo nos gusta pues historias que nos muevan, que nos lleven a reflexionar sobre temas, ¿no? Y ver cómo estos temas de alguna manera están representados. Yo desde hace tiempo sostengo un poco como la idea de que podemos entender el anime en general no solo como una industria productora de contenido y demás, sino también como una especie de tradición narrativa, si quieren, ¿no? Y que, como casi todas las tradiciones narrativas, pues responden también a la cultura en la que se forman, al tiempo en el que de alguna manera se desarrollan y nos dan cuenta de algunas de las cosas y de las preocupaciones que vivimos. Y es por eso que me parece como muy interesante, pues por ejemplo lo que ya comienza a plantearse ahora que ya va tomando más forma todavía, la versión anime del manga de Inio Asano, que es Dead Demons Destruction, del que ya platiqué un poquito, me parece hace una semana, o hace un par de semanas, ya no me acuerdo bien, pero que me parece que es importante volver a ello porque, pues bueno, ¿no? Las cosas están, decía yo, empezando a tomar forma, empezando como a plantear algunos de sus temas importantes, pues que seguramente seguirán siendo relevantes a medida que avancemos en esta historia y que bueno, pues invitan a la observación de estas cuestiones, ¿no? Y es que, recordarán ustedes, ¿no? Que esta historia se construye a partir de pues un acontecimiento catastrófico, que es la aparición de una gigantesca nave nodriza extraterrestre, supuestamente, que se aposta sobre los cielos de Tokio, 3 años atrás de donde la historia como tal comienza. Y que bueno, sabemos además que en el futuro va a ocasionar todavía una catástrofe mucho mayor, pero que de momento, en este punto en el que se nos va contando la historia, pues estamos hablando de un Tokio que ha ido retomando cierta cotidianeidad, ¿no? A pesar de estar en este entorno particular en el cual, pues eso, ¿no? Tienes una nave nodriza extraterrestre flotando por los aires, ¿no? Esto es muy, muy interesante porque, el capítulo más reciente de alguna manera gira en torno a dos cosas, ¿no? La primera, y es como muy relevante como en este contexto grande de las cosas que están sucediendo a un nivel muy, 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 muy grande, vamos, que es el hecho de que pues una pequeña nave, un pequeño platillo volador que sale de la nave nodriza, pues se estrella, ¿no? Se queda enredado en unos cables del servicio eléctrico y se estrella en una zona habitacional, digamos, de la ciudad, obviamente atrayendo a un montón de curiosos, pero sobre todo, pues es lo que se nos dice, ¿no? Que atrayendo a las fuerzas militares estadounidenses que rápidamente toman control de la zona, ¿no? Y de alguna forma, pues se apoderan, se apropian de lo que, pues de las cosas que hay, pues en este pequeño platillo volador, ¿no? Obviamente, pues esto causa cierta conmoción pues obviamente en el público en general. También vemos algunas escenas del gobierno, ¿no? En el cual, pues sobre todo el Ministerio de Defensa, pues muestra, aunque lo muestra como muy hacia adentro, no muy contenidamente, su rechazo
o su molestia, ¿no? Por la obvia intervención, digamos, de los estadounidenses en este caso, y que pues los dejan a ellos un poco como sin poder responder, intervenir, investigar siquiera, ¿no? A algo que está sucediendo en su propio territorio, ¿no? Y bueno, pues del otro lado se nos va mostrando además el desarrollo de un arma particular realizada por una compañía, pues, que solía hacer juguetes como robóticos, pero que en asociación con una compañía de desarrollo armamentístico, ¿no? Pues también están desarrollando, pues vamos, ¿no? Sus propias armas, con las cuales pretenden eventualmente pues hacer frente a la cuestión de los invasores, ¿no? Aquí hay un detalle que me parece muy muy interesante, ¿no? Y que vale la pena como señalar de una vez, ¿no? El autor de esta obra, que es Inio Asano, me parece que aquí va hilando la historia mezclando esta parte ficticia con una parte ciertamente realista, ¿no? Es decir, ¿no? O sea, efectivamente en Japón sucede una circunstancia de extraterritorialidad. Esto es, que un gobierno distinto al local tenga cierto poder, cierto control de cierto territorio, digamos, ¿no? De una manera legitimizada a través de lo legal. Con esto obviamente pues estoy hablando del tratado de seguridad que hay entre Estados Unidos y Japón, que entre sus varias cuestiones habilita a los estadounidenses a tener bases militares instaladas dentro del territorio japonés. Esto pues obviamente tiene muchísimo tiempo sucediendo, ¿no? Ya estamos hablando de décadas, desde luego, ¿no? Y que obviamente pues se remonta hasta los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, en la cual ustedes recordarán, ¿no? Japón formaba parte del eje, Estados Unidos era parte de los aliados, y bueno, pues el frente Pacífico fue pues un frente muy muy importante para los estadounidenses, que lograron la victoria después de la detonación de las bombas atómicas, bueno, después de en realidad varias batallas triunfantes, cerrando con broche de oro, entre comillas, por así decir, con la detonación de las bombas atómicas, y luego pues seguido de un periodo de ocupación como total, completa, ¿no? En el cual pues el ejército estadounidense estaba por encima, digamos, como de las instituciones de gobierno de Japón, coordinando en términos generales la reconstrucción y la reorganización del país. Es un tema complejo en el que hay de alguna manera muchas aristas por las cuales se puede analizar, pero que bueno, una consecuencia duradera, digamos, de todo ese periodo, pues son estas bases militares, ¿no? Que a pesar de estar dentro del territorio japonés, pues no se gobiernan bajo las leyes de Japón, ni mucho menos, ¿no? Sino que tienen obviamente su propia manera de administrarse y de gobernarse, que obedece pues más bien a los intereses de los Estados Unidos dentro del marco de este tratado de seguridad. Es decir, esta parte en la que sí, si alguna vez los extraterrestres invadieran Japón y se estrellara una nave, un pequeño ovni, pues sí, probablemente sucedería que el ejército estadounidense, por razones de seguridad nacional o de seguridad mundial, pónganle como ustedes quieran, muy probablemente intervendrían inmediatamente, ¿no? Pues haciendo alusión, digamos, como a este tratado. Entonces, esta parte podríamos pensar que mezcla esta ficción con la realidad, por supuesto, ¿no? Pero también establece un punto de partida muy, muy, muy peculiar y muy interesante, que al mismo tiempo parece bastante sutil, ¿no? Por 3 años en The Destruction, que la nave ha estado flotando por el cielo de Tokio, y que las pequeñas navecitas han sido pues más o menos un tema recurrente de observación para los habitantes de la ciudad. En esos 3 años, en realidad los invasores extraterrestres no han como tal invadido la ciudad, o al menos eso es lo que se nos dice hasta el momento, ¿no? Que los invasores, quienes tripulan esta gran nave y las pequeñas navecitas,
pues no han hecho ningún esfuerzo en particular por apropiarse, ¿no? Por colonizar como tal la ciudad, el país o el mundo en general, ¿no? Pareciera como que están en una circunstancia de observación, nada más, ¿no? O sea, en realidad no se sabe de ninguna manera, ¿no? Cuáles son sus intenciones o cuáles son las razones, pues, por las que se encuentra flotando dentro de en la ciudad, básicamente. Pero ciertamente su actividad no ha sido hostil, abiertamente hostil, vamos a ponerlo en esos términos, ¿no? Puede ser que guarden, intenciones de hostilidad, pero de momento al menos no se han manifestado. Y ya la historia nos dice, pues, que han pasado 3 años desde entonces, ¿no? La única gran, pues sí, tragedia, podemos decir, ¿no? Es obviamente el hecho de que el día que apareció la nave, pues sí, hubo una enorme conmoción, hubo muchísimos problemas, pues, y entre ellos, pues, la muerte y desaparición más bien, de muchas personas, ¿no? Ya sabemos al menos de 2, ¿no? De el papá de Kadode, una de las protagonistas, y uno de sus, bueno, un idol, ¿no? A quien ella misma también admiraba en su momento, ¿no? Que forma parte de los muchos desaparecidos de aquel momento. Es una tragedia, ciertamente, pero que fuera de eso no ha habido mayor acción, ¿no? Aquí pues la cosa está como interesante, ¿no? Porque de alguna manera el capítulo pues nos muestra por un lado pues esta cuestión, ¿no? Por el otro, pues continuamos un poco como con la vida cotidiana de Kadode y Ouran, ¿no? Las 2 chicas principales, digamos, de esta historia. Que, pues aparentemente, pues eso, ¿no? Llevamos una vida relativamente normal, ¿no? Con sus amigas. Con Kijo, que ahora está, pues, de novia, ¿no? Con este otro muchacho, aparentemente pasándoselo muy, muy bien, escalando un poquito más hacia la adultez. Con Kadode, pues sí, tratando de alguna manera de acercarse a su profesor de una manera romántico-sexual, digamos, ¿no? Pero con quien al final también tiene una conversación muy, muy interesante en este momento en el que ella, pues, lo visita en su casa, ¿no? Aparentemente esperando que algo suceda, y obviamente, pues, él no queriendo meterse en problemas, pues no da ningún paso hacia ella en ese sentido, ¿no? Deja la indicación o deja entender que podría hacerlo en un futuro, cuando ella ya sea universitaria, por lo tanto ya sea desde su punto de vista legal, pero que mientras tanto, pues nada, ¿no? La cuestión es que en esa conversación, Kadode más bien le habla de que ella pues tenía ciertas expectativas de lo que iba a pasar cuando apareció la nave extraterrestre, ¿no? Que de alguna manera ella esperaba o hubiese esperado que ocasionaran una tragedia más grande, un desastre mucho mayor, pues, ¿no? Ella perdió a su papá, ciertamente, alguien con quien pues tenía una relación más bien distante, se nos deja entender, ¿no? Pero que bueno, pues fuera de eso en realidad no pasó nada, ¿no? Los extraterrestres no invadieron el planeta, no hubo una gran guerra de defensa, ni mucho menos. Simplemente se alteró, por así decir, la cotidianidad que ella conocía para establecerse una cotidianidad completamente distinta, ciertamente, pero casi igual en muchos sentidos, ¿no? A la que ella ya conocía, ¿no? Y que pues a partir de ahí su vida ha sido más bien gris, ¿no? Que no ha pasado nada muy relevante, que no ha sucedido pues sí, nada en particular. Sabemos que su situación en casa pues se ha tornado un tanto más difícil porque su mamá, a partir de, obviamente, y esto es como un contraste con lo que en realidad Kadode está diciendo, ¿no? Que su mamá pues ahora está temerosa de la contaminación, muy muy temerosa de la contaminación ocasionada por los extraterrestres, de tal manera que aparentemente no sale de casa, vive perpetuamente con una máscara de gases puesta sobre su cara. En fin, ¿no? Como ella habita como en una especie de pandemia, ¿no? Que pues es un símbolo que conocemos, bueno, una imagen que creo que conocemos todos, ¿no? Y que pues a pesar de todo esto pues ha conseguido una nueva pareja, que un señor parece bastante amable, sí,
pero que ciertamente, pues atento a esta preocupación de su madre, de la madre de Cadode, quiero decir, pues ha decidido llevárselas a una especie como de comuna que suena como una comuna hippie, vamos, ¿no? Autosuficiente y demás, que está fuera de la ciudad, por supuesto, y con lo cual, pues la señora seguramente podrá vivir con un poquito más de tranquilidad y de libertad. Y Cadode pues no quiere eso, ¿no? Entonces ya hubo un primer pleito al respecto, ya hubo cierta oposición. De ahí nace esta cuestión de que ella va a asistir a la universidad y que quiere asistir a la misma universidad que su profesor. En fin, como que todo esto pues contrasta con lo que está diciendo, ¿no? Con lo que está diciendo sobre llevar una vida gris en la que realmente casi nada cambió y que pues no le hubiera importado perderlo todo, ¿no? O sea, pero no tiene como realmente ningún apego a nada en particular, ¿no? A lo que pues el profesor le señala, ¿no? Que ciertamente sí tiene algo que le importa mucho, ¿no? Que es su relación con Oran, ¿no? Su mejor amiga, con quien ha estado cerca desde muchísimos años atrás, desde básicamente la primaria, y que pues han sido las más grandes aliadas durante todo este tiempo, ¿no? Oran, a pesar de desaprobar en general como la superficialidad de las relaciones románticas y sexuales en general, ha estado detrás de Cadode, ¿no? Apoyándola en esta, pues sí, en esta aventura que ella quiere tener con su profesor. Entonces, pues sí, ciertamente desde ese punto de vista, pues sí, Oran ha sido la persona más importante para Cadode en este punto. Y sí se vuelve algo evidentemente que muy seguramente no querrá perder, ¿no? Van contándonos, digamos, como esta historia de manera paralela y entrecruzada, ¿no? Ya vimos además, por supuesto, ¿no? Que mientras Cadode estaba en toda esta cuestión, hablando con su profesor de estos temas, pues, sobre la vida y demás, Oran estaba pues básicamente dando el rol por el lado del platillo volador caído y recuperando ella pues un fragmento, ¿no? de este platillo volador, una pieza pues aparentemente de esta nave que no sabemos qué es ni qué implicaciones tiene ni mucho menos, pero que pues, se la ha llevado como una especie de souvenir, ¿no? Pues Oran tiene mucho interés o parece estar como muy conectada con esta cuestión de la nave, ¿no? O sea, ella, de hecho, muchos de los comentarios que dice que suenan como a broma, tal vez no lo son tanto, ¿no? O sea, ella hablando de la superficialidad de las relaciones, ella hablando de que la verdadera amenaza no son los invasores, sino ella misma, pues, ¿no? A lo mejor ahí exagera un poco, pero de alguna manera está hablando pues de cosas que probablemente a mí me hace pensar que van a ir más allá, pues que este carácter extraño, estrambótico que tiene Oran no es para nada gratuito, sino que tiene mucho que ver con cómo vamos a ir entendiendo y develando lo que la historia misma nos va a plantear. Pero esto es como un tema interesante, ¿no? O sea, una invasión que aparentemente parece, al menos de entrada, benigna, pero no por eso menos amenazadora, ¿no? Otra invasión, la de los estadounidenses en este caso, ¿no? Que no es en realidad tan benigna, ¿no? Pero que, pues, da cierto margen, cierto orden, cierta estructura, digamos, como a una nación que se nos muestra como en general bastante pasiva, ¿no? Por ejemplo, es como sintomático que la ciudad de Tokio siga funcionando de la misma manera de siempre, a pesar de tener una nave extraterrestre flotando por sus aires, por ejemplo. Entonces, lo que nos da cuenta, ¿no? De una sociedad en general bastante pasiva, pero con un gran espíritu patriótico, paradójicamente, ¿no? O sea, que permite esta como doble invasión al mismo tiempo, pero tiene un gran espíritu patriótico, ¿no? Que se representa con este momento en el que el arma, ¿no? La arma esta Fujin número 6, ¿no? Que se desarrolla para hacerle frente a los extraterrestres, se pone a prueba cuando una nueva nave sale de la nave nodriza y es derribada por una especie como de rayo láser emitido por esta Fujin 6, ¿no? En la cual
bueno, que hace que pues toda la gente de alguna manera se alegre y empiece a vitorear al país, ¿no? Japón, 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 ¿no? Aparentemente, pues pues esto, ¿no? Como celebrando lo que podría ser el comienzo de una recuperación de la normalidad, digamos, ¿no? De una normalidad que ciertamente pues ya no volverá en realidad, ¿no? Creo que podemos entender todos que con cada gran cambio que va sucediendo, lo que sucede, lo que ocasiona en realidad es que la normalidad como tal, como la conocemos, se desvanece, se desaparece y con ello comienza, como decíamos hace un rato, una nueva forma de normalidad, ¿no? Que creo que este par de chicas, Kado y Oran, por su lado, representan algo muy muy interesante, ¿no? Como una especie de descontento pasivo que no se deja llevar tan fácilmente como por esta masa pasiva en realidad. O sea, ambos son pasivos pues, pero este es un descontento que como que va como que va ebulliendo un poquito, digamos, en estas dos chicas expresándose de distintas maneras, pero que de alguna manera, por lo menos a mí me da la impresión de que intuye, ¿no? Que todo esto carece de alguna manera de sentido, ¿no? Que toda la situación, ¿no? La invasión extraterrestre, el tema del ejército norteamericano, el propio gobierno en general, todo esto que está sucediendo, ¿no? Es muestra de ello, ¿no? De que no tiene sentido y de que, pues, en última instancia, las vidas de ellas, sus expectativas y demás, pues simplemente no están en sus manos. No tienen injerencia real en el destino de sus vidas. Y esta sensación, esta percepción, pues ciertamente es descorazonadora desde algunos puntos de vista, ¿no? Da la impresión de que Kado quiere, o eso es lo que busca, quizá con esta rebelión con su mamá, con esta, pues a lo mejor incluso con este crush con su profesor, ¿no? Como tomar su vida, su propia vida en sus manos, hacer algo con ello y bueno, pues vivirla de alguna manera, ¿no? Esto es como complicado, pues, ¿no? Difícil de asir como una idea en general. Porque si pensamos en cómo se vive la vida, ¿no? Nos daríamos cuenta que en realidad, pues sí, ¿no? Nuestras circunstancias y ser tan extraordinaria como la de tener una nave extraterrestre sobre nuestras cabezas, en realidad, así como la de Kadode, suele estar sujeta a muchas distintas fuerzas que nos superan, que nos exceden, y por las cuales pues tenemos como solamente dos alternativas en general, ¿no? O rebelarnos o ajustarnos de alguna manera, ¿no? Y tanto en una cosa como la otra se genera como siempre una nueva dinámica, ¿no? Con la cual hay que de alguna manera adaptarse, adecuarse. Entonces, pues sí, ¿no? En términos generales vamos navegando en este mundo en el cual somos paradójicamente conscientes de nuestras posibilidades, de nuestras libertades en buena medida, de las posibilidades de todo lo que podría llegar a ser, ¿no? De todo el potencial que podría llegar a tener una vida en cuanto a experiencia, desarrollo y demás, pero también somos pues conscientes de estas limitaciones, o al menos algunas de esas limitaciones las tenemos lo bastante claras como para darnos cuenta que así como Kadode, pues nuestras vidas realmente, al menos no del todo, podríamos decir que están en nuestras manos. Y eso es un tema que ya trasciende lo individual y que se mueve de una manera importante hacia lo político. Y ahora, hablando de lo político, estas semanas, podríamos decirlo, aparte de las series de anime de temporada que ando siguiendo, he estado poniéndome al corriente con Mobile Suit Gundam, Seed. Vamos, pues esta otra serie, esta segunda, bueno, es mi segunda serie de Gundam que estoy viendo después de haber visto The Witch from Mercury. Y pues como por ahí anda el rumor, pues, de que llegará a cines de nuestro país la película de Gundam Seed Freedom, que viene a ser, supongo yo, como la conclusión de la historia,
pues me di a la tarea de ponerme al corriente, vamos, ¿no? Con esta franquicia, que no es una cuestión menor porque son bastantes episodios, son 48 de Gundam Seed, y todavía tengo pendientes, pues la gran mayoría de la secuela, que es Gundam Seed Destiny, pero que de todos modos me pareció interesante lo que ya se planteó en la primera parte. Y me gustaría platicar un poco sobre esto, precisamente porque creo que viene a colación, pues sobre el tema sobre el que yo estaba platicando hace unos minutos a propósito de Destruction. Que bueno, pues, ¿qué les puedo decir? ¿No? Me parece que simplemente es impresionante, ¿no? Es impresionante lo que se va planteando. Y que pues según entiendo, según los fans de Gundam suelen decirme, pues son temas como muy recurrentes a lo largo de la franquicia, ¿no? Que es una franquicia que en términos generales siempre versa sobre la guerra y sobre sus motivos, ¿no? No desde un punto de vista apologista, como algunas veces suele suceder con algunas de este tipo de historias, ¿no? Sino más bien como una, pues como una crítica, vamos, ¿no? A esta cuestión. Y lo interesante de Gundam Seed es que pues opera como bajo la lógica de una otredad, de un otro, digamos, ¿no? De una guerra contra un otro que es demasiado semejante a uno mismo, vamos, ¿no? Y que la diferencia en realidad está puesta en términos que podríamos llegar de pronto como a considerar un tanto absurdos, nacidos de un oscuro deseo de la propia humanidad, que es como, bueno, en fin, que tiene como muchos elementos muy interesantes. Para quienes vieron Gundam Seed, pues seguramente saben de qué estoy hablando, pero para quienes no, les voy a echar un poquito como todo el spoiler, ¿no? Esperando que sea no tanto como un spoiler de estos que te arruinan la historia, sino como el tipo de spoiler que más bien pues te invita quizá, ¿no? Como a entrarle a esta historia, ¿no? Pues bueno, esta Gundam Seed, la primera parte, digamos, como de esta historia, que bueno, antes de iniciar quiero también aclarar que al no formar parte un poquito como de la línea principal de Gundam, de la misma manera que Witch from Mercury, pues es algo que pueden ver de manera individual, o sea, no necesitan ver nada antes, no necesitan tener como mayor contexto, no pueden entrar directamente al primer episodio de Gundam Seed y pues ya seguirse, ¿no? Porque todo lo importante de alguna manera nos lo va explicando, ¿no? Y bueno, pues esta historia, les decía yo, gira sobre todo en torno a un personaje llamado Kira Yamato, un muchacho, un chico que pues acude a la escuela, que tiene como una vida como normal, en un lugar llamado Heliópolis, que muy pronto nos enteramos, ¿no? Que forma parte pues de una nación neutral, ¿no? Que está en un contexto de conflicto, digamos, ¿no? Entre dos como grandes federaciones, por así decirlo, ¿no? Por un lado la Alianza Terrestre y por el otro lado otra alianza llamada SAFT, cuya diferencia principal es una diferencia de tipo, pues sí, de tipo racial, vamos, ¿no? Y racial, obviamente, desde un punto de vista ficticio, porque estamos hablando de una raza, pues sí, falsa, ficticia, que se llama Coordinator, ¿no? Y que se entiende, ¿no? Que es una forma de humanidad un tanto más avanzada, digamos, que la versión, o que la forma normal o natural, que pues de una manera muy clara se hace llamar natural, ¿no? Entonces la alianza terrestre está de alguna manera representada por estos naturals, ¿no? Y SAFT, el otro lado de este conflicto, está representado pues por los coordinators, que son estos humanos pues más avanzados desde cierto punto de vista, ¿no? Y bueno, pues Kira, que muy pronto nos enteramos que es un coordinator, ¿no? Pues habita en este lugar neutral en compañía de otros humanos amigos suyos que son naturals, pues, ¿no? Hasta que pues todo esto de alguna manera se rompe, toda esta pequeña paz se rompe de una manera muy muy inmediata por una invasión, una incursión de un escuadrón de SAFT que invade literalmente este lugar llamado Heliópolis, ¿no?
con el propósito de robar pues armas, ¿no? En este caso Gundams, que se encontraban desarrollándose en secreto en este lugar, ¿no? Esto pues obviamente ocasiona todo un gran caos al principio, ¿no? Donde pues todos están intentando de alguna manera sobrevivir, Kira y sus demás compañeros también, y que pues en toda una secuencia, digamos, como de buscar refugio, donde Kira primero ayuda a una chica que después será importante para la trama a refugiarse, y luego mientras él de alguna manera está buscando cómo sobrevivir a este ataque, pues termina topándose pues con los Gundam que están en desarrollo, y pues la necesidad de alguna manera obligaba, ¿no? a que si quería sobrevivir a estos ataques, dado que él estaba como al descubierto y no había logrado llegar a uno de los refugios, pues tenía que pues sí, refugiarse, digamos, como en una de estas armas, dejándose descubrir, digamos, como un coordinator en ese sentido ante los ojos de una teniente, creo que ocupa ese cargo en ese momento, Ramiu, pues sí, que estaba de alguna manera encargada de supervisar este desarrollo de los Gundams, pues, y que al tener que intentar, digamos, como defenderse del ataque, básicamente pues el escuadrón llega, roba la mayoría de los Gundams, y ella solo puede conservar uno de ellos, ¿no? Pero esta máquina es demasiado avanzada, su sistema operativo se nos dice pues es demasiado complejo, y en realidad ella no puede operarla con facilidad, con soltura, ¿no? Y entonces pues Kira, que también está ahí de una manera un tanto casual, pues muestra sus habilidades como coordinator, ¿no? Y en el momento mismo, ¿sí?, en el que se encuentra ahí, programa y reprograma de alguna manera todo el sistema operativo, ajustándolo lo suficiente como para poder ser usado por él en principio, ¿no? Y pues gracias a eso logran por un momento, pues logran salvar la vida, logran conservar esta máquina, que todas las demás son robadas, y bueno, pues lamentablemente esto termina en una tremenda tragedia, ¿no? Con la destrucción total, digamos, de esta ciudad en el espacio que es Heliópolis, ¿no? Obligando a Murray, a Kira y a algunos de sus otros compañeros que también estaban, pues digamos, como por ahí, a abordar otra nave que también estaba en desarrollo, que es la Archangel, ¿no? Junto con el Gundam que lograron conservar, simplemente pues para poder salvar pues más o menos la vida, ¿no? A partir de ahí pues se va desarrollando como toda una serie de persecuciones, ¿no? En la que la capitana, ahora capitana Mir, que de alguna manera se ha hecho cargo de dirigir los esfuerzos de esta nave, con el apoyo de estos chicos, amigos y compañeros de Kira, sin tener experiencia militar de ninguna manera, más que pues lo aprendido en la escuela, donde aparentemente les enseñan muchas de estas cosas necesarias, pues se convierten en tripulantes un poco como por accidente, con la misión y la esperanza, ¿no?, de lograr escapar de la persecución de Saft, que obviamente pues continúa queriendo hacerse con estas armas, ¿no? Bueno, para no hacerles el cuento demasiado largo, pues muchas cosas van sucediendo en este proceso y se nos van revelando, obviamente, pues los distintos conflictos que van surgiendo a partir, bueno, que explican y justifican este gran conflicto armado del que este grupo en particular está formando parte sin haberlo buscado en principio, ¿no? O sea, de manera accidental se encontraban en esa circunstancia, pudieron haber perdido la vida ciertamente en todo este terrible proceso, pues, pero pues salvando un poco como la vida y estableciendo este vínculo entre ellos por tener el propósito conjunto de sobrevivir como tal, ¿no? Es que se va desarrollando la historia. Aquí me parece que es muy muy interesante que la manera en la que se construye esto va siendo como, a diferencia de Destruction, que me parece que va un poco como en paralelo, lo que podemos decir que es lo político en grande contra lo cotidiano, que no por eso deja de ser político, pero que a final de cuentas es en pequeño, refiriéndome a la relación en particular y a las circunstancias de Cado de Oran en este caso.
Aquí más bien va haciendo una construcción de lo individual, de lo hasta cierto punto cotidiano, dentro de un contexto extraordinario, hacia lo más grande, por supuesto, ¿no? En la medida en la que la historia se nos va contando, vamos viendo como las implicaciones más grandes que va teniendo, ya en un contexto militar, político y social muchísimo, muchísimo más grande que el meramente individual. Pero digamos como que este desarrollo, pues evidentemente muestra, ¿no? Que ya lo individual y lo cotidiano, de cierta manera, pues también tiene, pues, razones como políticas. Y para esto, pues me parece que es instrumental, en particular, el personaje de Flay Alster, que pues quienes ya vieron esta serie, por supuesto, pues probablemente la ubicarán como uno de los personajes más, pues más odiados en términos generales y más odiosos. Pero que bueno, me parece a mí que independientemente de que pueda caerme bien o mal, me parece a mí que es muy muy importante justamente para el desarrollo de esta trama, ¿no? Porque, pues como les decía, ¿no? Ella, Kira, Flay, Sai y bueno, en fin, varios de los chicos con los que acudía a la escuela y que eran sus amigos en este punto, se han convertido en tripulantes por accidente, ¿no? Por la pura necesidad de alguna manera de sobrevivir por sí mismos, ¿no? De lograr llegar a un puerto seguro en el que en un momento dado pudiesen desembarcar y abandonar esta misión en ese sentido y recuperar de alguna manera sus vidas ordinarias como tal. Pues la necesidad de sobrevivir, pues insisto, los obliga a convertirse en estos tripulantes, ¿no? Y Kira en particular, pues en piloto, ¿no? Que es quien a bordo del Gundam Strike, que es el modelo que de alguna manera lograron conservar, pues tiene que estar constantemente saliendo al campo de batalla a defenderse de los embates constantes del escuadrón de Le Creuset, que pues obviamente pues siguen con la intención no solo de ser posible de apoderarse tanto del Archangel como del Gundam Strike, pero pues si no, pues de destruirlo de alguna manera, ¿no? Sigue siendo de alguna manera pues como parte extensiva de este conflicto, ¿no? Desde el punto de vista de los atacantes del escuadrón de Saft, en principio al menos, pues se trata simplemente de una extensión de la batalla que iniciaron y al mismo tiempo pues de una manera de la necesidad de alguna manera de cumplir con la misión que se les encomienda en un momento dado, ¿no? Independientemente de que los tripulantes no sean militares de verdad en este caso, ¿no? O al menos no todos. La cosa es que, pues mencionaba el personaje de Flay, porque bueno, ella pues es como que tiene muchas características que la pueden hacer odiosa en principio, ¿no? Es engreída, es atractiva ciertamente, ¿no? Y es muy claro desde el comienzo que Kira tiene como cierto interés en ella, por lo menos le parece atractiva, vamos a ponerlo así, a pesar de que está, pues sí, comprometida en matrimonio con Sai, uno de los chicos que también están ahí, por supuesto, ¿no? Que es como un compromiso que tiene como ciertos tintes políticos, ¿no? Pero que pues Sai por lo menos parece asumir como de buen agrado en ese sentido, ¿no? Y bueno, entonces decía, pues es una chica engreída, atractiva ciertamente, pues, pero que siempre se maneja como si nada de esto le tocara, es hija de un político importante, entonces bueno, pues es como que ella vive en un espacio de privilegio diferente como tal, ¿no? Y que y que bueno, pues luego en algún momento sucede la tragedia, esto sí es un gran spoiler, vamos, ¿no? En el cual la nave en la que estaba el padre de ella, ¿no? Y que ella pues de alguna manera pues al final hija de papá, pues esperaba poder aprovechar la oportunidad para reencontrarse con él y olvidarse de todo esto, pues esta nave durante una refriega, vamos, básicamente, pues es destruida, con lo que ella queda pues completamente huérfana, ¿no? Pues su madre había muerto años antes, su padre muere trágicamente, digamos, como en esta escaramuza, y ella se queda completamente sola, ¿no? Y bueno, pues el compromiso con Sai no es suficiente, ¿cómo decirlo? No es suficiente, no es lo suficientemente atractivo como para ella, no es un consuelo, vamos, ¿no?
Y entonces ella comienza a refugiarse en Kira, a quien antes de esto había vilipendiado muchas veces, había humillado muchas veces frente a todos, señalándolo como, pues eso, ¿no? Como un coordinator, ¿no? Criticándolo, diciendo que tal vez él realmente no está peleando nunca en serio porque pues al final del día se está enfrentando a sus congéneres. Ahí viene de alguna forma el tema racial, y acusándolo, pues, ¿no? De ser una persona poco grata para ella, ¿no? Simplemente por pertenecer a esta raza, digamos, como avanzada de los coordinators. Pero una vez que muere su padre, ¿no? Ella cambia muy radicalmente, comienza a refugiarse, digamos, como en Kira, manipulándolo en buena medida, ¿no? A través de esta, pues, de una constante revictimización de ella misma. Y digo revictimización porque a final de cuentas, así como ellos son, pues en cierto modo, víctimas de las circunstancias, ella también lo es. Y aunque los otros asumen esta nueva posición con cierta responsabilidad y con cierta valentía, repito, asumiéndose a sí mismos como tripulantes de una nave, a pesar de no tener nombramientos oficiales, ni entrenamiento oficial, ni nada de este estilo, ella solo lo hace un poco como por encima, ¿no? Como por fuera. Mientras yo lo veía, pues notaba muy a menudo, ¿no? Que durante las batallas, pues mientras todos sus compañeros están en sus puestos de mando, trabajando y actuando para en manera conjunta sobrevivir a las batallas, ella simplemente pues se refugia, ¿no? en su habitación, ¿no? Y yo me preguntaba siempre, bueno, pues ella a final de cuentas, ¿qué rol está teniendo aquí, ¿no? Y bueno, pues su rol es más bien hacia la narrativa, ¿no? Obviamente, pues al empezar a acercarse más a Kira, a manipularlo para hacerlo sentir, pues por un lado responsable, como culpable hasta cierto punto de la pérdida de su padre, ¿no? Por no haber combatido con seriedad, por tratarse porque el enemigo son coordinators igual que él, ¿no? Comienza pues sí a manipularlo en el sentido de que ahora él tiene una responsabilidad de protegerla a ella, ¿no? Entonces que ahora sale de batalla no por sí mismo, no por los demás, sino que sale por la única importante necesidad, digamos, como de protegerla a ella. Y bueno, esto obviamente conecta con Kira de una manera muy cercana, pues porque pues en su corta experiencia militar, a pesar de su gran talento como combatiente, vamos, que va demostrando desde el momento mismo en el que se sube a este Gundam, en realidad pues el escuadrón del Crusade en particular, que es particularmente cruel, pues se ha encargado de traumatizarlo de una manera muy, muy concienzuda, ¿no? Demostrándole que a pesar de toda su fuerza, no, que a pesar de toda su habilidad, de toda su virtud, no puede protegerlos a todos, básicamente, ¿no? Y que la crueldad de la guerra abarca incluso a quienes no desean verse involucrados en ella, ¿no? Entonces, después de una constante traumatización en ese terreno, pues es muy fácil ver cómo Flay puede, pues sí, manipularlo en ese sentido para hacerlo sentir responsable de algo que en principio creo que él no lo tiene, ¿no? Pero decía yo, el personaje Flay en ese sentido me parece importante, instrumental en ese sentido, porque enfatiza esta parte, ¿no? Que hay como una diferencia racial importante, ¿no? En este sentido, ¿no? Que los naturals, los humanos, pues sí, naturales, vamos, como ustedes y como yo, ¿no? Se sienten ciertamente profundamente amenazados, ¿no? Por esta otra raza coordinator supuestamente superior, ¿no? A la cual sienten que hay que destruir en una especie como de fundamentalismo, ¿no? Un fundamentalismo que niega por un lado la realidad, o sea que en ese sentido podríamos pensarlo como con cierto subdesarrollo emocional, vamos a ponerlo en esos términos, pues, porque pues, los coordinators existen, ¿no? Y eso ya en este mundo como tal se convierte en una realidad pues difícilmente, o sea, que no se puede soslayar, no se puede negar. Pero la insistencia de la Alianza Terrestre en ese sentido de hacerles la guerra hasta el punto del exterminio, porque básicamente el objetivo de la Alianza en ese sentido es una especie de genocidio de los coordinators,
a final de cuentas es una negación de la realidad, ¿no? Y esta negación de la realidad está en el fondo del conflicto, ¿no? O sea, simplemente es como tu existencia me es incómoda y por lo tanto no quiero que existas, básicamente, ¿no? Y digo, bueno, pues es como una especie de subdesarrollo emocional porque básicamente, o sea, desde un punto de vista psicológico, que es mi profesión a final de cuentas, una perspectiva como esa, que pretende negar la realidad en absoluto simplemente porque es incómoda, pues conecta perfectamente con estadios del desarrollo emocional muy, pero de verdaderamente muy tempranos, ¿no? O sea, de la infancia más primitiva, por así decirlo, ¿no? De tal manera que, pues sí, ¿no? Este conflicto armado que adquiere matices como políticos aparentemente muy complejos, en principio se sustenta en una posición pues muy primaria, vamos, en la cual no se puede negociar o no se quiere negociar con una realidad que ya existe, ¿no? Sino que simplemente se le quiere desaparecer, se le quiere destruir. Y ahí es donde pues el genocidio se nos ofrece, se nos muestra como una postura sumamente radical, ciertamente, pero al mismo tiempo sumamente primaria, ¿no? O sea, que no solo niega la existencia de esta realidad a la cual quiere desaparecer, ¿no? Sino que niega muchas otras posibilidades y muchos otros desarrollos que ya que como sociedad y como individuos tenemos, pues, ¿no? La imposibilidad total de cualquier forma de negociación, ¿no? Por eso es que he sido tan crítico, ¿no? De alguna manera de la representación genocida en general, sobre todo cuando esta es un tanto como glorificada como sucede, me parece, en Attack on Titan, ¿no? Porque a final de cuentas, pues conecta de alguna manera con esta, pues sí, con esta agresividad muy, muy primaria, ¿no? Que a final de cuentas, pues no resuelve realmente las cosas, sino que simplemente se limita a querer negar una realidad que ya está ahí, ¿no? Y hay un personaje en particular que siempre me gustó en Gundam Seed, que hace su aparición como por ahí de la mitad de la historia, que se llama Andrew, que es un militar que forma parte de SAFT, es decir, es un coordinator al final de cuentas, que en algún momento se encuentra con Kira, ¿no? Lo identifica como su enemigo, pero lo encuentra en un contexto en el cual no son per se enemigos, sino lo encuentra en un contexto fuera del campo de batalla, ¿no? Y aprovecha esta ocasión de alguna manera, pues sí, para plantearle algunas ideas, algunas nociones que él ya conocía de un encuentro anterior con el personaje de Lacus Clyne, que también va a ser muy muy importante sobre todo hacia el final de esta historia y que va a adquirir mayor relevancia por lo que se entiende hacia ya la segunda parte de Gundam Destiny, que yo todavía no termino de ver, apenas voy empezando en realidad, y de la cual creo que ya les contaré un poco más adelante, pero que de alguna manera van planteando esta cuestión, ¿no? O sea, ¿cuál es al final del día el propósito de la guerra, ¿no? ¿Dónde se termina? ¿Dónde es el punto en el que podemos decir este conflicto ya se resolvió, ya se acabó, ya se terminó? Y Andrew pues lo dice muy claramente, ¿no? En esta lógica bélica, ¿no? La única manera en la que la guerra termina es con el exterminio del otro, ¿no? Con el exterminio del enemigo, ¿no? Con la negación absoluta, material, ya no solo imaginaria, digamos, sino material, de la otredad como tal, ¿no? Y pues entonces un ejército, una campaña militar, ¿no? Para ser objetivamente exitosa en esos términos, tiene que exterminar hasta el último de los representantes o de quienes pudieran representar esta otredad. Ajá. Porque de otra manera no sucede, ¿no? De otra manera la guerra simplemente es una cosa que se retroalimenta constantemente, ¿no? Que si tú vas y destruyes algo, matas a alguien, ya sea de manera voluntaria o como un daño colateral, entre comillas, que es una palabrita que les encanta usar para decir, para referirse a estos asesinatos, que eso es lo que son al final del día, lo único que ocasionas es que aquellos que de alguna manera sobreviven, ¿no? se radicalicen efectivamente y se conviertan en nuevos focos de conflicto, ¿no?
alimentando o retroalimentando una guerra constante, ¿no? Porque pues al final del día es así, ¿no? Si alguien viene y con el pretexto de eliminar a una amenaza, elimina también a mis seres queridos, ¿no? Pues es muy probable que yo me convierta en una nueva amenaza, ¿no? Simple y llanamente porque por la pura necesidad, deseo perfectamente comprensible en cierta medida de venganza. Y eso va a ocasionar que del otro lado suceda exactamente lo mismo. Si yo me convierto en una amenaza y lanzo un ataque que va a tener otra vez, entre comillas, daños colaterales, ¿no? Los sobrevivientes de entre esos daños colaterales van a sentir esa necesidad de venganza y van a volver de alguna manera a seguir adelante, ¿no? Digo, y esto es un tema que aparece recurrentemente en un montón de historias que nos presentan pues, la naturaleza absurda pero retroalimentada constantemente de estos conflictos, ¿no? Pero que nacen siempre a partir de esta otredad que se rechaza, ¿no? De esta otredad con la que no se puede negociar en un momento dado, con la que no se desea negociar en otro momento ya, y que retroalimenta simplemente un conflicto constante, ¿no? Que no tiene aparentemente ninguna otra salida. Y aquí lo interesante es que precisamente al irse planteando estas cuestiones, ¿no? Lo que Andrew dice, lo que Lacus dice, lo que de alguna manera Kira como personaje principal también va asumiendo a partir de su constante traumatización durante los distintos conflictos, ¿no? Va descubriendo algo pues muy muy importante, ¿no? Que al final del día la única manera de ir remediando este conflicto que se retroalimenta y retroalimenta constantemente tiene que ser a partir de cambiar la lógica del conflicto, ¿no? O sea, tienes que intervenir de una manera en la cual no se niegue la realidad como tal, sino que se reconozca, ¿no? Y al reconocer esa realidad, por ejemplo, al reconocer esta diferencia entre coordinators y naturals, ¿no? También se pueden reconocer o comenzar a reconocer las vías a través de las cuales se puede hacer una cierta forma de negociación. Aquí el argumento interesante que no les voy a spoilear ahora porque me parece que es muy muy importante es que pues es muy obvio, ¿no? que la existencia de los naturals, de los coordinators, no es una existencia que haya surgido como por accidente, sino que básicamente ha sido producto de un deseo constante de la humanidad, ¿no? Por avanzar sobre sus propias líneas, digamos, ¿no? Pero sin detenerse nunca a preguntarse para qué avanza, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Que no quiero decir con ello que los avances no sean importantes, ¿no? O sea, no es esto una postura anticientífica o antitecnológica de ninguna manera, ¿no? Sino simplemente es una postura, digamos, como crítica, que me parece que es una de las cosas que son constantemente importantes aquí en muchas de estas cuestiones, ¿no? O sea, avanzar está bien, pero ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Lograr estos desarrollos y demás son importantes, está bien, pero ¿para qué? ¿A qué propósito realmente obedecen, no? Y es ahí donde nos vamos encontrando, o sea, si adoptamos esa postura crítica, vamos encontrando de alguna manera las sombras de lo que se nos presenta, de lo que se nos plantea, ¿no? Y esas sombras es indispensable abordarlas para poder avanzar, sí, con pasos un poquito más firmes, ¿no? Tímidos quizá en cuanto, o sea, porque obviamente la gente que piensa siempre como en el progreso como algo eminentemente positivo, ¿no? Piensa que avanzar con timidez, que avanzar con esta postura crítica solo alenta, ¿no? El progreso, ¿no? Pero pues evidentemente pues esta posición que algunos considerarían quizá como pesimista, es una posición que en realidad necesitaríamos tener, ¿no? O sea, todo progreso lleva sus sombras en el proceso, ¿no? Y muchas veces esas sombras pueden tergiversarlo o pervertirlo absolutamente todo, ¿no? Por eso es que hay que observarlas, por eso hay que reconocerlas y por eso es que hay que encontrar maneras de negociar con ellas, ¿no? Negar esas sombras, ¿no? De alguna manera, es una postura tan primaria, tan primitiva, ¿no? Que decía yo, desde este punto de vista de desarrollo psicológico, nos remite a la más primera infancia, digamos, ¿no?
y el infante en esa posición es incapaz de sobrevivir, es incapaz de relacionarse desde otros lugares, es incapaz de muchas cosas, pero lo irá desarrollando, ¿no? Entonces, haciendo como un símil de lo pequeño a lo grande y viceversa, por supuesto, ¿no? Esta postura que tiende hacia el genocidio, que tiende hacia la destrucción completa del otro, que puede justificarse con argumentos sumamente complejos y demás, y encontrar grandes razonamientos o racionalizaciones más bien para justificarse, no tan en el fondo en realidad, está más bien ligada a un anhelo primario, primitivo, ¿no? A un anhelo que niega no solo la existencia de esta realidad, sino que al negar como completa la otredad, niega por supuesto el desarrollo personal como tal, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Desconfíen obviamente de todos aquellos que de alguna manera validan y celebran los conflictos armados en términos generales, porque no son necesariamente una solución. Son, en la mayoría de los casos, una negación o un intento de negación de la realidad, ¿no? Que puede tener consecuencias muy, muy profundas, ¿no? Que ya las vemos, ¿no? O las hemos visto en Gundam Seed y que estoy seguro que las llegaremos a ver en The Destruction. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Gracias como siempre por acompañarme en el Anime al Diván. Ya saben ustedes, este podcast se emite todos los miércoles en algún momento del día y estará disponible en todas las plataformas de podcast o en muchas plataformas de podcast, la que sea su favorita, probablemente ahí también lo van a encontrar. Y también desde luego en YouTube a través de en un formato de solo audio que pueden ustedes disfrutar a través de YouTube o de YouTube Music, como les parezca a ustedes mejor. No se olviden además que pues acá en Tadaima tenemos más contenido para ustedes. Tenemos los podcasts que andan un poquito como irregulares, el Shuffle y el Rage Quit por otros lados, pero el que sí es bastante más constante pues es el Tadaima Live, que se produce, se graba todos los jueves en punto de las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, a través de Twitch, de Facebook y de YouTube, por supuesto, y que después se encontrará en formato de audio para su deleite y conveniencia en todas estas plataformas. No olviden, las noticias más relevantes e importantes del medio las tenemos en tadaima.com.mx, así como en nuestras redes sociales @tadaimamx en Twitter y @tadaima.mx en Instagram. Y bueno, pues ya nada más para cerrar, recordarles que a finales de este mes de junio vamos a tener el preestreno de los primeros 3 episodios, si no estoy mal, de la siguiente temporada de Fairy Tail 100 Years Quest, que podrán ustedes disfrutar de manera exclusiva y antes que nadie en cines a partir del 27 de junio, si la memoria no me falla. Así que estén atentos a la preventa en Cinépolis para que, si son fans de esta franquicia, disfruten mucho, mucho, mucho de esta historia. Me despido agradeciéndoles siempre su preferencia, sus escuchas, sus comentarios y todo lo que venga. Obviamente, cuando comparten y dan retweet a las publicaciones de este podcast, pues se les agradece muchísimo, porque pues obviamente nuestra intención, nuestras ganas son las de llegar a más público. Les agradezco siempre, pues obviamente, sus escuchas y demás. Y pues nos volvemos a encontrar en un siguiente Anime al Diván la próxima semana. Pásenla muy bien. Les deseo que pasen buenas tardes, buenas noches o buenos días.